Iniciamos con los detalles de la información. Ecuador toma todas las precauciones para proteger la información personal de los ciudadanos que fue filtrada por una empresa localizada en Estados Unidos. El gobierno anunció el envío de un proyecto de ley sobre protección de datos. La información de los ecuatorianos está protegida, no ha sido hackeada, no ha habido un ataque de ciberseguridad. Así respondió el ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, sobre la filtración de datos de los ecuatorianos en un servidor de una empresa en Miami. Aseguró que el 11 de septiembre el gobierno recibió el alerta y que se aplicaron los protocolos para proteger la información. Hay que dejar claro que no hay información bancaria en riesgo. ¿Pero qué ocurrió? Dijo que se trató de la empresa privada ecuatoriana de nombre Novastratech, según consta en un comunicado de prensa de la presidencia, que sustrajo la información sensible posiblemente de 2 o 3 instituciones. Funcionarios públicos del gobierno del economista Rafael Correa, quienes trabajaban en el sistema de información nacional para justamente convalidar todas las bases de datos que tenían el gobierno en protección social, salud y educación. Hay una investigación penal en curso para determinar responsabilidades. Quienes del gobierno de esa época fueron los responsables de, en alguna forma, ayudar para que las bases de datos que son seguras sean proporcionadas para bienes comerciales. No se conoce desde qué fecha estuvo expuesta la información sensible. Accederán a los datos, captura de documentos y computadoras para conocer cuándo fue adquirida. Posible violación del artículo 178 y 179 de la COIP, que implica que es una vulneración del delito de la privacidad. Lorena Naranjo, directora del Registro de Datos Públicos, emitió recomendaciones. Tengamos un ciclo de vida de nuestras contraseñas que permitan un cambio y una no repetición de los mismos. Ante estos hechos, el Ejecutivo anunció que en 72 horas enviará a la Asamblea un proyecto de ley de protección de datos personales, normativa que, según el ministro de Telecomunicaciones, ha sido trabajada hace 8 meses. Valeria Villarroel, Medios Públicos. Y las autoridades de gobierno nacional dispusieron la investigación de la supuesta filtración de datos personales de millones de ecuatorianos vulnerados desde el servidor en Miami, en Estados Unidos. La base de datos filtrada en línea por un servidor en Miami que contiene información sensible de millones de ecuatorianos como datos bancarios, correos electrónicos, direcciones, números de teléfono, estado civil, propiedades, que incluye información de niños, es investigado por el gobierno nacional. Este es un tema muy grave. Estamos desde primeras horas de la mañana levantando toda la información y haciendo la investigación que nos permita descubrir exactamente qué ha sucedido y quiénes son los responsables. Tenemos varios equipos desarrollando esta investigación y tratando de identificar a quiénes serían los responsables. Para evitar la vulneración de información personal, es necesario crear una ley que sancione los delitos cibernéticos en el país, enfatizó la ministra Romo. Es un tema que ustedes saben que hemos venido tratando a lo largo de los últimos meses y hablando de la necesidad de tener ciberseguridad, de sancionar los delitos cibernéticos. Tenemos ya un proyecto de ley en la Asamblea Nacional. Santiago Tello, Medios Públicos. Mientras la Fiscalía General del Estado informó que se allanó el domicilio de William Roberto GM, representante legal de la empresa Novastrat, señalada como responsable de filtrar una base de datos con información privada de más de 16 millones de ciudadanos ecuatorianos. El operativo se realizó en el sector del Valle de los Chillos y fue liderado por la fiscal Diana Salazar y tiene como propósito recabar elementos sobre un posible delito de violación a la intimidad. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, a través de su cuenta Twitter, informó sobre la detención de William Roberto G., gerente de la empresa Novastrat, quien fue trasladado de inmediato para la Fiscalía y que se pueda recabar información en el marco de la investigación que se realiza por filtración de datos personales de los ecuatorianos. En relación a este tema, les contamos ahora los detalles de la información que fue filtrada. Según los informes, incluye datos personales, parentescos, familiares, situación bancaria, direcciones domiciliarias, bienes e incluso registros de finanzas. La información apareció publicada este lunes 16 de septiembre en el sitio web ZDNet o ZDNet y su autor es el reportero que cubre noticias sobre ciberseguridad Catalin Simpano. De acuerdo con esta investigación, los registros quedaron expuestos en línea debido a una base de datos mal configurada. Esta base de datos fue descubierta hace 2 semanas por 2 investigadores de BPM Mentor y podría constituirse en la filtración más grande en la historia del Ecuador.
En la publicación también se afirma que el servidor contenía cerca de 20.8 millones de registros de usuarios, una cifra mayor que la población del Ecuador, y que se almacenaron detalles como nombres, información sobre miembros de la familia, árboles genealógicos, datos del registro civil, información financiera y laboral e incluso datos sobre la propiedad de automóviles. La principal información, dice el informe, parece haber sido recopilada del registro civil. Allí se mencionan datos como nombres completos de ciudadanos, fechas y lugares de nacimiento, domicilios, estado civil, números de cédula, información de trabajo, números de teléfono de esos lugares y niveles educativos. Entre los números de registro se encontró el del presidente Moreno e incluso el del fundador de Wikileaks y ex asilado Julian Assange, a quien se le emitió un número de identificación ecuatoriano. Sin embargo, un dato que se considera preocupante es el hallazgo de un índice llamado Familia, que contenía información sobre miembros de cada familia ecuatoriana, con nombres de padres e hijos, que permitiría a cualquiera construir árboles genealógicos de toda la población del Ecuador. En esta categoría se encontró 6.77 millones de entradas para menores de 18 años, con nombres, números de cédulas, lugares de nacimiento, domicilios y género. El sitio web afirma que la fuga de datos de menores de edad es la mayor preocupación, ya que no solo expone a posibles robos de identidad, sino que los pone en peligro físico, ya que se expusieron los registros de sus domicilios para que cualquiera los pueda encontrar. ZDNet afirma que detrás de la fuga se encuentra la empresa Nova Strat, una compañía local de análisis de mercados. Sin embargo, no pudo ponerse en contacto. La semana pasada, dice la nota, la base de datos se aseguró, luego de que los investigadores extranjeros contactaran a un equipo de respuesta informática en el Ecuador. Telediario se puso en contacto con el autor de la nota periodística, quien declinó referirse a la investigación hecha por especialistas de PPN Mentor. Néstor Aguilera, Medios Públicos.